Gracias, Edgar, te agradezco mucho. Buenas tardes a todos. Antes que nada, espero que estén bien todos ustedes y sus familias. Gracias. Espero que estén trabajando muy duro en este tema del home office. Gracias. Bueno, vamos a empezar con la presentación. La presentación es ventilación de estacionamientos. La siguiente. Bueno, mi nombre es Raimundo Juárez Ojeda, soy gerente de proyecto. Mi número de WhatsApp, de teléfono para que al final me puedan mandar algunas preguntas o dudas que tengan y con todo gusto durante la presentación y con todo gusto las contestaré al final del curso. Las reglas del curso es apagar micrófonos, 45 minutos será de la presentación, 10 minutos de preguntas y bueno, al finalizar. Podrán levantar la mano o hacer cualquier pregunta con cámara encendida y enviar preguntas y dudas al número del celular. Doy unos segundos para que, oye, si te regresas tantito para que puedan apuntar el número de teléfono. Digo, no nada más en esta presentación, sino para cualquier duda o aclaración posterior o cuando ya regresemos. Listo, Goyo. Gracias. Bueno, el contenido del curso, veremos la clasificación de estacionamientos, los tipos de estacionamientos, cómo calcular el volumen, métodos de cálculo, cómo calcular las verticales y recomendaciones de selecciones de equipo. La idea es, con esta presentación, es darles un panorama amplio de cómo realizamos en DIPRO el cálculo de los estacionamientos. Ok. La clasificación de estacionamientos. La clasificación de los estacionamientos es por su diseño, por su nivel de construcción, por su tamaño o por su uso. Por su diseño, tenemos los estacionamientos que son cubiertos abiertos, cubiertos cerrados o no cubiertos. Por su nivel de construcción, tenemos los subterráneos y tenemos sobre el nivel del suelo, que normalmente es lo que tenemos hoy en día. Por su tamaño, pequeños con superficies menores de 100 metros cuadrados, medianos con superficies entre 100 y 1000 metros cuadrados y grandes superficies mayores de 1000 metros cuadrados. Un porcentaje que tenemos en la parte de DIPRO, donde diseñamos toda la parte comercial, un 99% tenemos grandes estacionamientos, es decir, mayores de 1000 metros cuadrados. Por su uso, tenemos residencial, en el cual normalmente son departamentos de torres de departamentos, condominios, torres de condominios. Podemos también tener los de servicio,
como son centros comerciales, industriales, oficinas administrativas o algún otro edificio que tengamos. Algunos estacionamientos tienen entradas y salidas coincidentes. Normalmente esto es como un centro comercial en el cual tenemos la entrada y salida del estacionamiento por la misma vialidad. O en su caso, hay algunos estacionamientos o algunos lugares donde las entradas se hacen por vialidades opuestas de cada uno de estos edificios. Como, gracias, Goyo. Como platicamos en la diapositiva anterior, aquí se vemos unos ejemplos en el cual tenemos un estacionamiento cubierto abierto, tenemos un estacionamiento a nivel de suelo, que ya es poco común verlos aquí en la Ciudad de México, o en algunos estados todavía llegan a contar con este tipo de estacionamientos. Tenemos los subterráneos, que es lo que ahorita normalmente es lo que estamos usando y lo que los arquitectos están teniendo en mente debido al espacio que se cuenta en la ciudad y poder tener eh, mayor número de cajones de estacionamiento a nivel subterráneo. También tenemos los cubiertos cerrados. En los cubiertos cerrados tenemos aquellos que se usan como bodegas, pero al fin y al cabo están abiertos, están a nivel de calle, pero están abiertos, cerrados, perdón. Es importante que en el manejo y la reducción de sustancias contaminantes y aire viciado dentro de construcciones se tengan sistemas de ventilación, ya que cuidan que la expulsión de ciertos agentes no perjudiquen el ambiente en el que se liberan. De igual manera, estos sistemas buscan aportar aire exterior con características adecuadas para permitir una buena calidad de aire en el interior de la edificación. Esto se hace, o la ventilación de estacionamientos, al tener nosotros la emisión de monóxido de carbono generado por la combustión de los automóviles, nos permite que si no tenemos una buena ventilación, una extracción o una inyección o una ventilación natural, podemos provocar que los usuarios en un tiempo determinado, la gente puede tener molestias en cuestión de dolores de cabeza o mareos y vómitos. Es por ello la importancia de tener una ventilación mecánica de cada uno de los estacionamientos. Una vez, una vez que se han definido las características y la clasificación de estacionamientos, se debe de analizar el tipo de ventilación que más convenga. Por ejemplo, para estacionamientos cerrados cuya construcción sea menor de 40 metros cuadrados, la ventilación puede ser ventilación natural, es decir, teniendo aperturas en la cual nos permita que el aire del exterior pueda cruzar de una forma transversal o longitudinal el estacionamiento. Con esto nos podemos evitar colocar
equipos mecánicos dentro del estacionamiento. Sin embargo, para superficies mayores, sí es necesario instalar sistemas de ventilación mecánica, por lo antes mencionado. Es muy importante tener ese concepto porque el que nosotros generemos alguna molestia hacia los usuarios, pues no quiere hablar de un confort. Nuestra rama y nuestras instalaciones y de lo que es y nuestro trabajo es tener un confort hacia los usuarios finales. Por eso es importante mencionar tres tipos de, de, de ventilaciones que tenemos o que se pueden utilizar en los diferentes proyectos. Una alternativa es tener solamente extracción en el estacionamiento, contando con un aire de reposición por medio de una forma natural. El segundo, poder tener una sobrepresión en el estacionamiento por medio de impulsores y contando con extracción. Y por último, tenemos la extracción y la inyección, que es lo que normalmente utilizamos hoy en día. ¿A qué se refiere la ventilación por extracción e inyección? Es en el sistema de ventilación de uso más común. Entre sus ventajas principales, presenta un control adecuado en la descarga de contaminantes y aire viciado a través de conductores que canalizan el aire extraído hasta el lugar adecuado. También se recomienda contar con entradas de aire adicionales e independientes, es decir, siempre es importante que en el tema de diseño, en el caso de que algún proyecto visualicemos que se pueda contar con ventilación natural, podérsela hacer saber al arquitecto. Es importante ya que eso le eliminará eh, temas de operación, de inversión, de operación y de mantenimiento hacia cada uno de los de las edificaciones. En el caso de algún centro comercial, pues bueno, toda esa operación y ese mantenimiento pues recae en la misma operación y en la administración del centro comercial. Entonces, nuestra recomendación siempre, en primer lugar, sería, en su caso, que si la arquitectura y el proyecto así lo permita, contar con ventilaciones naturales. También es importante que en el análisis podamos verificar las rampas y los accesos, las rampas de accesos y salidas de los estacionamientos, ya que estas nos ayudan para poder tener como ventilación natural. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que si está una edificación donde se encuentra la vialidad con muchos autos, pues también tenemos que ver, que visualizar que ese aire como natural también de cierto modo está de una forma contaminada. Es por ello que en la parte de LEED normalmente recomiendan que se pueda ventilar los sótanos 1. A lo mejor no como una inyección, pero sí teniendo una extracción en ese sótano. En caso de no ser LEED, pues se deberá de analizar este concepto y poderlo dejar el nivel 1 del estacionamiento, el primer nivel bajo la calle de una forma natural. Pero todo, como más adelante veremos, evaluaremos la ubicación de las rampas de los estacionamientos.
La siguiente, por favor. La ventilación por impulsión o inyección. Como bien mencionaba, es otro tipo de sistemas en el cual se puede aplicar para los estacionamientos. Mucho va a depender nuevamente del tipo y característica del estacionamiento que estemos proponiendo o que se esté visualizando de la parte arquitectónica. En este tipo de sistemas presentan pocas ventajas en comparación con otros, ya que el aire que aportan hacia el interior del estacionamiento viene directamente del exterior, lo que provoca presión en las instalaciones y la expulsión del aire viciado por las rampas de acceso y salidas de estacionamiento. Esto implica que se arrastran las emisiones contaminantes producidas en el interior hacia el exterior de la calle. Además, la sobrepresión provoca que el aire viciado se expulse por cualquier abertura hacia el exterior. O sea, es decir, no hay un control en el flujo del aire por medio de puertas, ventanas y rendijas, las cuales pueden conducirlo hacia el interior del inmueble. Esto imposibilita controlar la descarga de las emisiones y dirigirlas hasta espacios alejados de las personas o elementos de interés de la construcción. Es decir, si nosotros inyectamos el aire, pues no vamos a poder controlar su salida. Y en el caso de que a lo mejor tengamos alguna colindancia y tengamos un hospital, pues entonces esta presión sobre presión en el estacionamiento, pues va a hacer que el inquilino, nuestro vecino, pues tenga quejas, porque vamos a estar descargando el aire hacia su colindancia, provocando que los usuarios del vecino pues tengan inconformidades. Entonces, este tipo de solución sí es importante mencionarla, pero normalmente no la aplicamos. Esta aplicación, nuevamente repito y reitero, se tendrá que analizar y tendremos que analizar detalladamente, arquitectónicamente y con colindancias, si no tenemos alguna afectación hacia los demás. Este tipo de, sí se han hecho, se han realizado y lo hemos realizado en proyectos en el cual podemos tener a lo mejor un barranco en el cual yo pueda inyectar el aire y que el aire pueda desfogarse al barranco. Con esto, pues no afectaríamos a ningún usuario, no afectaríamos a ningún usuario, ni tendríamos alguna molestia por parte de nuestros vecinos. Por otro lado, los contaminantes esporádicos como el humo proveniente del incendio de algún vehículo se escaparía por sitios inadecuados, como las rampas de acceso y salida, provocando problemas para los usuarios, como ya lo habíamos mencionado. Cuerpos de bomberos, en el caso de que un bombero quisiera entrar en un conato de incendio, pues entonces el humo estaría entrando por las rampas, provocando que los bomberos o que el personal de emergencia no pudiera entrar al recinto a poder propagar el incendio dentro del estacionamiento. Personal de seguridad, igualmente, quienes se enfrentarían dificultades para salir o acceder al lugar del siniestro. Este inconveniente evacuación de humos descarta de inmediato la implementación de este sistema de estacionamiento subterráneos. Entonces, repito, sí se han hecho, pero siempre y cuando hemos evaluado no afectar ni a la parte de operación ni a las personas que pudiesen entrar en un momento dado, ya sea por seguridad
o por un tema de emergencia de algún incendio. El sistema mixto. El sistema mixto es el que normalmente ahorita estamos usando y es la óptima distribución del aire en el interior de las instalaciones del estacionamiento. Es una de las grandes características que presenta este tipo de sistema, ya que permite una adecuada calidad de aire en todos los rincones del inmueble. Es lo que nosotros normalmente buscamos en la parte de DIPRO, tener este tipo de ventilaciones, tener un cierto flujo de aires que se pueda mover, teniendo con esto confort, que los usuarios al momento de bajar a un estacionamiento, aunque sea inmediatamente puedan abordar su vehículo, no sientan una incomodidad de olor ni de que se sientan inconformes o que les empiece a llegar a doler la cabeza. Una de las desventajas que también se presenta en este sistema mixto es su costo en su tema de inversión, tanto para el tema para el aire acondicionado, para la ventilación, perdón, como para el tema eléctrico en cuestión de inversión, ya que también, pues, al tener una ventilación mecánica, pues, utilizamos motores eléctricos, los cuales tendrán que ser eh, conectados eléctricamente y teniendo sus dispositivos de seguridad como algún interruptor. Todo esto, pues, tiene que, todo esto, pues, es una inversión hacia el dueño o inversionistas del inmueble. Es por eso que muchas veces recomendamos el tema de la ventilación cuando así lo permita el proyecto arquitectónico. Y además de la inversión inicial, también el tema de operación, el poder encender ventiladores durante el día, durante la operación del edificio, pues eso tiene un costo y es un costo de operación en el cual el usuario, el dueño o la administración del edificio, pues tiene que tener. Es por eso que recomendamos la ventilación natural. Por eso, como bien lo menciona ahí el texto, oye, si me regresas tantito, la desventaja que presenta el sistema mixto para este tipo de lugares es su costo, ya que al requerir un caudal de aire para satisfacer las necesidades del sistema de extracción y otro caudal independiente para el sistema de impulsión, exige dos series de conductos autónomos y dos series de secciones, debido a que los procesos de impulsión y extracción deben de realizarse en serie, con lo cual se duplica el número de ventiladores requeridos, lo que incrementa el costo de instalación. Es bien importante que cuando se analice un estacionamiento, también ver la redundancia que vamos a tener. No es lo mismo tener un solo ventilador de inyección y uno de extracción, a tener dos ventiladores de extracción y dos ventiladores de extracción, dos de extracción y dos de inyección. Con esto tendríamos una redundancia del 50% al momento de que en algún dado caso alguno de los ventiladores fallase. Entonces es bien importante, siempre recuerden, en el aire acondicionado, siempre una de las reglas generales es N+1, es decir, teniendo una redundancia al 50%. En algunos de los casos, o dependiendo de la magnitud del complejo del estacionamiento, a veces se pueden colocar hasta 4 ventiladores de extracción o 4 ventiladores de inyección. Esto quiere decir por el tamaño y la dimensión del estacionamiento, porque hay algunos estacionamientos en los cuales pueden llegar hasta tener más de 4,000 o más de 10,000 metros cuadrados. Entonces, en ese caso,
tendríamos que zonificar los espacios y poder evaluar la cantidad y número de ventiladores, tanto de extracción como de inyección. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta. Yo sí. Adelante. ¿Qué tal, ingeniero Raimundo? En referencia a lo que platicabas del sistema mixto, que era una gran inversión, a veces manejan, digamos, accesorios adicionales, que era como el sensor de CO2, entre otros. Esto con el fin de tener un mayor control en cuanto a la operación de ventiladores y así pues reducir el costo en energía eléctrica y ese tipo de, digamos, costos que el cliente a veces absorbe. Se sigue utilizando, digo, para tener eso presente para el cliente, para alguna propuesta futuro. Sí, es correcto. Bien mencionas, para el tema de la operación de los estacionamientos se buscan estrategias. En este caso, como bien mencionas, una de las estrategias que se recomienda es colocar sensores de CO2. Sin embargo, esto también no deja de ser un costo de inversión de inversión inicial. Sí se puede y se puede lograr automatizar un estacionamiento. Vuelvo a repetir, sí es un costo de inversión inicial, pero también es un ahorro de energía y es una estrategia en la cual se le plantea al cliente el cual poder reducir esos costos de operación respecto a un análisis técnico financiero para ver la cantidad de inversión de dinero versus la cantidad de ahorro que voy a tener en la operación del estacionamiento. Eso que bien mencionas, normalmente se utiliza en estacionamientos de oficinas, donde, donde sí se puede llegar a tener grandes flujos de vehículos y de una forma intermitente. Eh, con estos sensores se reduce la cantidad de horas trabajando los ventiladores. Por ejemplo, otro tipo de inmueble y otro tipo de estrategia que recomendamos nosotros en el tema residencial es por horarios. Es decir, en un tema residencial los horarios son un poquito más marcados que uno de oficinas. Por ejemplo, probablemente en los departamentos en un día normal de lunes a viernes, pues la operación o el flujo de vehículos que se tiene, probablemente aquí en la Ciudad de México es de a partir de las 6 de la mañana a 8 o 9 de la mañana. Ahí, y en la tarde, pues la gente empieza a regresar a sus casas a partir de las 7 hasta las 10 de la noche. Entonces, ahí normalmente recomendamos y en coordinación con la parte eléctrica, recomendamos una estrategia en la cual pueda poner no sensores, sino algo más económico. Probablemente tener algunos timers que puedan hacer el encendido vía horario. Eso reduce otra vez el tema de operación de estos ventiladores. Ok, muchas gracias. También otra de las estrategias que se usa a veces es ir encendiendo, dependiendo de los niveles de los estacionamientos, si hay algunos que son de 10, de 8 a 12 niveles. Otra de las estrategias es también encenderlos por horario y de una forma escalonada, es decir, la primera media hora encender los niveles que están más abajo y así paulatinamente cada media hora ir encendiendo los niveles de estacionamiento.
Sin embargo, pues otra vez, esto son estrategias que se usan en el tema de operación, pero no dejan de ser operación al fin y al cabo. Lo más recomendable, como bien mencionabas, es el tema de los sensores, en el cual pues nos va a permitir puntualmente la concentración que se tenga de los gases de combustión y de las partículas por millón que se tiene dentro del estacionamiento. Ok, No sé si fui claro en la respuesta. sí, sí, sí. Ok. Muchas ¿Alguien gracias. más que... No, no, gracias a ti. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta hasta aquí? Ok. Entonces continuamos. Ok. ¿Cómo calcular el volumen de un estacionamiento? Pues como lo he venido reiterando, es importante, antes que nada, establecer el nombre del espacio, es decir, la cantidad y número de estacionamientos que tenemos. Determinar el área neta en metros cuadrados o en pies cuadrados de un estacionamiento. Aquí en la imagen que ustedes verán es un estacionamiento eh, de, de condominios, en el cual pues observamos los cajones de estacionamientos, y también observamos rutas de evacuación o rutas de tránsito, tanto peatonales como de vehículos. Es importante tomar en cuenta, para determinar el área, qué es lo que tenemos arquitectónicamente. Uno de los éxitos que se debe de tener o que se tiene, o no de éxito, sino una de las cosas que debe de tener un diseñador de aire acondicionado es saber interpretar planos arquitectónicos, saber dónde están las salidas, las entradas, los flujos de los vehículos, cómo son los tipos de rampas, cuáles son los espacios que cuenta el estacionamiento, porque muchas veces se tienen bodegas, se tienen cuartos de máquinas, subestaciones. eh, es importantísimo. Yo creo que ahí sí el gran éxito de poder, de hacer un diseño, es la comprensión arquitectónica del proyecto. Eso nos guía mucho, para poder hacer y poder realizar los cálculos pertinentes, de nuestros volúmenes. En el caso para determinar el volumen que tenemos que extraer de un estacionamiento, pues tenemos que eliminar, para sacar el área, se debe de considerar solamente la circulación y estacionamientos de los vehículos, dejando fuera las áreas de las rutas de emergencia, lobbies que estén confinados, eh, como se ve en la diapositiva, cuartos eléctricos, rutas de evacuaciones, rampas. Solamente se deberá de tomar en cuenta, en las áreas de circulación de los automóviles. Como mencionaba, como se ve en la diapositiva, solamente son los cajones de estacionamientos los que tendremos que utilizar. Tendremos que omitir las áreas que no son acondicionables o que no van que ocupan un volumen dentro del estacionamiento y no serán necesarios. Claro que se pueden considerar en su momento, sin embargo, al considerarse estas áreas, pues incrementaríamos los volúmenes de flujos,
y eso nos haría tener mayor capacidad en nuestros equipos, mayores tamaños de motores, por lo tanto, mayores infraestructura eléctrica. Entonces, es bien importante poder disminuir esas áreas que no son específicamente para los autos o la circulación de ellos. Una vez que tenemos determinada el área del estacionamiento, existen métodos de cálculo que nos rigen o que tenemos que llevar a cabo para realizar el cálculo de un volumen. Normalmente cada ciudad o cada estado cuenta con reglamentos de construcción. Muchos estados normalmente se refieren al reglamento del Distrito Federal o están basados en el reglamento del Distrito Federal, en el cual nos dice que por norma debemos de tener 10 cambios por hora, es decir, 10 veces tenemos que renovar ese volumen de aire que calculamos. ¿A qué altura tenemos que calcularla? Porque hay estacionamientos en los cuales pueden medir 3 metros, 3 metros y medio. Sin embargo, el volumen a considerar para dentro de un estacionamiento o que se debe de tomar en cuenta es a una altura de 2.2 para poder sacar el volumen del estacionamiento. Y el reglamento nos menciona los 10 cambios por hora. Otro método que también nos hace mención es por NFPA. NFPA, capítulo 84, en el cual nos pide, si bien recordáramos, NFPA es una norma en la cual está basada por el tema de humos o tema de fuego. Es la protección de fuego, la norma. Y esa norma nos hace mención que se deberá de calcular los estacionamientos a un CFM por cada pie cuadrado. Es bien importante que al momento de hacer nosotros nuestras comparativas del reglamento a NFPA y considerando los 2.2 metros, normalmente en NFPA el resultado de los cambios por hora anda entre 6 a 8 cambios por hora. Es por ello que si estamos en la Ciudad de México, tengamos que irnos por el reglamento de construcción. En ARRA, en el 62.1, en la tabla 6.4, nos hace mención que debemos de tener una ventilación de 0.75 CFM por pie cuadrado. Es por ello que bien importante determinar el área, como lo mencioné, eliminando espacios que no vamos a ocupar y que no vamos a ventilar. Este documento de punto 70, de esta recomendación de ASRAE, normalmente para lo que son los proyectos de LEED, se utiliza disminuyendo también el volumen de los ventiladores y las capacidades eléctricas de los ventiladores. Normalmente se justifica que este punto 75, para justificarlo ante el reglamento de construcción, lo justificamos en que se va a menor altura. Podemos considerar una altura transitable de los usuarios que es no mayor a un 80, no menor a un 80 metros. Es decir, la estatura promedio de nosotros los mexicanos andamos en 1.75. Entonces recordemos que lo que queremos tener confort es la parte
del ser humano. Y si en un área, en una altura de 1,80 podemos cumplir, entonces cumplimos con el reglamento del Distrito Federal en base a ARRA. Sin embargo, dentro de los proyectos, normalmente nos estamos yendo y que luego muchas veces verifican en el tema de licencias, nos estamos yendo con lo que nos recomienda el reglamento del Distrito Federal. Recordemos que también en el estacionamiento y en lo que más veíamos de un sistema mixto era tener una extracción, una inyección. En el tema de la inyección, normalmente en cualquiera de los tres métodos, tenemos que dejar una presión negativa del 10% mayor por encima de la inyección. Es por eso que en cualquiera de los casos, la inyección se calcula multiplicando por 0,9, es decir, dejando el 10% de extracción, de inyección en el 90% y 100% la extracción. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Ok. Bueno, ¿cómo calcular las verticales y el área de desfogue y toma de aire? Este es una hoja de Excel en el cual manejamos un formato ya en DIPRO, en el cual, probablemente no se alcance a ver, pero se los compartiremos junto a la presentación. Esta tablita lo que nos indica es poder determinar la cantidad de aire. Una vez teniendo la cantidad de aire, determinamos la cantidad de números de equipos que van en cada una de las verticales que estamos proponiendo en la parte arquitectónica. Una vez teniendo la cantidad de CFMs y el número de equipos, la velocidad a la que calculamos el ducto vertical no debe de ser mayor de 1,500 pies por minuto. ¿Esto por qué? Porque si calculamos a mayor velocidad, podemos o corremos el riesgo de que el ducto o que los ductos puedan hacer ruido. Y esto, pues, es otra de las cosas que tenemos que evitar en el diseño, el nivel de ruido, porque de otra forma no sería el confort hacia el usuario final. Esto básicamente teniendo un caudal y una velocidad, podemos determinar el área que tenemos para cada cubo, dependiendo del número de verticales que tengamos y el número de ventiladores. También esta tabla nos muestra la velocidad de desfogue o toma de aire en la inyección. Como bien mencionaba anteriormente, lo que tenemos que cuidar en las descargas es no poderlo tirar en una área o hacia un espacio que sea colindante o que llegue a molestar hacia los usuarios, ya sea que sean caminantes, una persona que va caminando en la calle, no desfogarle directamente eh, todo el volumen del estacionamiento de los gases de combustión hacia la persona. Aquí otra vez arquitectónicamente tenemos y tenemos que ver y coordinar con arquitectura, tener los desfogues donde no tengamos la mayor afectación ni tampoco el ruido. Para cumplir con esas áreas de desfogues y de toma de aire, normalmente nosotros cambiamos la velocidad de toma y la toma y el desfogue respecto a las verticales. Lo hacemos a 700 pies por minuto, con la intención de de no generar ruido y que las personas sea imperceptible ese desfogue o esa toma y no causar molestias.
como bien mencionaba ahorita el ingeniero, aquí viene el tema de cuando un ducto, cuando un sistema de estacionamientos va a ser operado con sensores de CO2, también nos permite eso tener una diversidad, no tener todos los ventiladores prendidos al mismo tiempo. Por lo tanto, entonces, al tener un área, con esto podemos disminuir el área requerida. Recordemos que todos los espacios son importantes para los arquitectos en un tema también de negocio, en un tema arquitectónico. Entonces, si nosotros proponemos o se acuerda con las partes tener la operación del estacionamiento por medio de sensores, pues nos va a ayudar a disminuir también el área, ¿no? O en su caso, hacerlo por horarios, ¿no? Por horarios de estacionamientos y por niveles, sean pares o sean nones, pues también eso nos ayuda con un tema de diversidad. Entonces, aquí básicamente no es una regla de cocina, ni es una receta, perdón, de cocina, decir tal cosa funciona así y eso debe de ser. No, se tiene que analizar y se tiene que coordinar en conjunto con varias especialidades para poder analizar cuál será la mejor opción o cuál la opción que aplica para cada estacionamiento. Siguiente, por favor. Ok. La recomendación de los equipos. Normalmente en un estacionamiento hacemos la recomendación de estos ventiladores. Por ahí salió la marca, pero no vean la marca porque también no hay diferentes marcas, pero normalmente ponemos ventiladores de extracción e inyección tipo axiales, siempre con su, con su protección para que poder proteger los equipos y tengan mayor duración de vida. Equipos recirculadores, los equipos recirculadores nos ayudan con la intención de poder mover un poquito más rápido el flujo del aire, para que los gases, recordemos que los gases de combustión son más pesados. Entonces, al ser más pesados, normalmente que recomendamos es que dentro del estacionamiento tengamos recirculación de aire dentro de los estacionamientos. Ok, en la siguiente diapositiva vemos aquí ya el estacionamiento con la propuesta de la ubicación de los ventiladores, ya un estacionamiento en el cual en la parte superior tenemos la extracción y en la parte inferior tenemos la inyección. Esto es un barrido, esto ya es un diseño después de haber analizado las áreas, después de sacar los volúmenes, después de hacer una selección de equipos. Ya es una proyección real y este es un plano ya instalado. Ya es una instalación que se hizo aquí, es el proyecto de Cervantes Saavedra 252, aquí en la Ciudad de México, ya está instalado. Como vemos, es un barrido y de una forma en la cual podamos tener el movimiento de aire para que los usuarios pues no estén molestos. Los recirculadores nos ayudan con áreas que no puedan llegar los ventiladores de inyección o áreas muertas en los cuales pues podamos tener esa concentración de gases. No sé si tengan alguna pregunta aquí. Sí, yo nuevamente. Sí, adelante. En el tema de, para plantear cuántos ventiladores de recirculación vas a colocar,
¿siguen considerando algún tipo de diversidad del flujo que se calcula por piso o ya lo toman al 100%? Es decir, ajá. Normalmente estamos calculando a un 30%. Esto es en base a un poquito a experiencia. Para poder hacer un análisis como tal y algo más en específico, sí nos apoyamos por parte de los proveedores en que nos hagan un análisis de flujo de aire para ver la cantidad de ventiladores que se tienen que instalar. Normalmente este análisis que hacen los fabricantes, desafortunadamente, pues a veces nos tardan de 2 a 3 semanas, ya que utilizan un programa llamado Elementos Finitos y creo, y como vemos, pues sí es un poquito tardado. Entonces, aquí en Dipro lo que muchas veces hacemos es que dejamos el 30% de la capacidad de, de extracción o analizamos la cantidad de acuerdo al tiro que se tiene de los ventiladores de recirculación, el cual normalmente anda de 25 metros, de 25 a 30 metros, que es lo que nos indican el tiro para mover el aire en esa distancia. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Bueno, pues les reitero mi número de celular para si gustan tener alguna pregunta o mayor asesoría. Mi número telefónico es el 5517 570138. Estoy en el área de Dipro. Para cualquier duda, cualquier sugerencia también es aceptable. Eh, Estoy a su disposición. Mi correo es rjuarez@dipro.com.mx y mi número corto es el 2209. La extensión de la oficina es la 4040. Por si gustan, estoy a sus órdenes. Pues les agradezco mucho su atención y espero verlos pronto ya en la oficina, poderlos saludar. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, Ray. No. Gracias.